Em, con respecto a lo que hablamos pues hace 8 días, ¿queda alguna duda, algo que ustedes quieran preguntar antes de empezar? Es decir, em, con respecto pues a lo que se dijo, que fue pues un resumen muy corto pues con respecto a todo eso que es el universo, ¿sí? De eso bueno, de la vida en la Tierra y del universo, eso se puede hablar mucho más, ¿sí? Dado que ello todavía sigue en formación, ¿sí? Si hablamos de la Tierra, pues sigue en formación, ¿sí? Pero pues si ustedes quieren preguntar algo, pues pueden hacerlo, lo pueden hacer en voz o lo pueden hacer escribiendo, no importa. La idea es esa, la idea es que ustedes también hablen y pues en la medida de lo posible pueden participar de estas condiciones que pues son complicadas, son tremendamente complejas, ¿sí? Pero en lo posible tengamos algún grado de comunicación que permita que pues ciertas inquietudes que ustedes tengan con respecto a lo que se dijo la clase pasada, o la charla pasada, porque realmente yo creo que clases en sí, yo creo que no clases presencial, porque cuando uno habla de clases, yo creo que habla uno de una formación integral y pues lamentablemente acá no hay una formación integral, es muy complicado hacer debates. El Senado de la República es el que dice que puede hacer debates. Quién sabe cómo, pues el gobierno, ustedes saben, los tiene allá. Sí, mejor tenerlos allá guardaditos que en sus casas para que pues monten todas las leyes que ellos quieran, que el gobierno quiera y para que la gente no vea. Y dicen, no, eso se aprobó virtualmente. Sí, incluso hasta la liberación del criminal que tuvo Colombia por presidente durante tanto tiempo. Y pues ya lo podemos decir, sí, ya podemos decir eso. Antes no podíamos decir eso, ya lo podemos decir. Sí. ¿Quién tiene? Acá Gabriela dice que tiene una duda. Si quieres, puedes preguntar. Hola, profe, buenas tardes. Qué pena. Es que yo la clase anterior no asistí, entonces pues era para preguntar si ustedes iban a subir la clase. Pues eso, de eso se encarga Duan, ¿sí? Como yo les dije la vez pasada, pues esto es una iniciativa muy buena que está haciendo Duan, ¿sí? Es algo de verdad que, por ejemplo, yo no me esperaba porque él fue el que me contactó. Yo fui docente de Duan y él emprender esto, él siendo una persona tan joven y, y con todo el desinterés posible, es algo que de verdad para mí es muy grato y que él me haya llamado, me haya tenido en cuenta más. Entonces, yo creo que pueden hablar con él. Sin embargo, si tienes alguna duda o algo, se pueden comunicar. Yo creo que Duan, si quiere, si Duan está por ahí, bueno, yo le digo a Duan que si quiere les dé mi número y cualquier cosa me pueden hablar ahí por el número, o sea, por el WhatsApp, por el número, eso no importa, yo le contesto a todos, ¿sí? Es decir, esto es realmente para que haya una retroalimentación de todos los elementos cognitivos y, bueno, de todas las lógicas que ahorita tenemos, ¿sí? En este país que está pasando por, bueno, no solamente el mundo, este país ya estaba mal antes de la pandemia y, pues con la pandemia, yo creo que la pandemia ayudó fue el gobierno, ¿sí? Yo creo que en ese caso pueden hablar con Duan, sin embargo, si hay alguna duda, pues me pueden llamar, yo le digo a Duan que es de mi número, no hay problema. Si es pues realmente esto es de ciencias sociales, ¿sí? Eso es de ciencias sociales. Sin embargo, pues como quedamos con Duan, esta materia para los intereses de ustedes va dirigida a hacer un área tremendamente integral, ¿no? Acá se reúnen cosas de biología, se reúnen elementos de
lengua, sí, de lo que es lectura crítica como tal, incluso más que eso, porque de pronto si ustedes en la experiencia que tuvieron en el colegio, eh, muchas veces el profesor de español pues no les habla de historia, sí, pero entonces el profesor que estaba pronto en sociales sí les habla de literatura, sí. Entonces esto es una formación bastante integral, ¿no? Y cualquier cosa, cualquier duda, no se preocupen, me pueden buscar, me pueden contactar, no hay problema, ¿sí? Entonces, de pronto, para hacer un recorderis rápido de la clase pasada, ¿sí? Una cosa para que ustedes tengan en cuenta. Se habló de la formación del tiempo, del espacio y de la vida en sí, ¿sí? Entonces, un resumen claro que hace más o menos 14.000 millones de años se generó el universo, que cómo se generaron los cuerpos celestes, bueno, fue la partícula o el elemento químico general que va a dar origen a todo ese hidrógeno. Como que esa aglomeración de hidrógeno generó todo, ¿sí? Un estallido, por allá que se habla de la teoría del Big Bang, genera todo. Que en contraposición a ello está la teoría bueno, las teorías religiosas, sí, que dependen ampliamente de la cultura que se impongan, sí. Yo de pronto no quiero ser grosero con las creencias que tenga cada uno, pero pues yo creo en el arraigo científico, yo en la religión no creo nada. La religión es cuando explica el origen de la vida y de las cosas, pues recurre a mitos. Y pues esos mitos no tienen un acervo probatorio científico, no tienen ninguna rigurosidad científica, está dado en la fe, ¿sí? Y pues realmente la persona tiene la fe del lugar donde nació y de la cultura que lo formó, ¿sí? Entonces pues acá tenemos un lugar que empezó siendo ampliamente católico y pues ahora están en una competencia fuerte a ver quién sea más palo creyendo en Dios, y los católicos o los neocristianos, estos que tienen pues ciertas iglesias donde hacen algunas congregaciones muy, bueno, muy pintorescas para que pues en lo que he visto, ¿no? Como investigador. Entonces desde la ciencia se da la explosión del Big Bang, ¿sí? Genera toda clase de cuerpos celestes, ¿sí? Hace 14.000 millones de años, y entre hace 5.000 y 4.800 millones de años más o menos empieza a darse lugar a la Tierra, ¿sí? Ahora, con respecto a la Tierra, que es el lugar donde vivimos, donde se ha desarrollado la historia, ¿sí? Donde se ha desarrollado nuestras interacciones sociales, es pues es el elemento entonces donde se requiere la mayor capacidad de análisis, ¿sí? Porque pues realmente, como les dije la vez pasada, estamos en una tierra que tiene minerales, tiene seres vivos, pero que es una tierra que no necesita al hombre, ¿no? No necesita la humanidad. Sí, la humanidad, digamos, si llegara una peste que acabara la humanidad, la tierra seguiría. Si, vuelvo y explico, si estos países que son potencia, que ahorita se encuentran como en el marco de una nueva guerra fría, ¿sí? Decidieran explotar todo su arsenal nuclear, se acaba la humanidad. Esto va a seguir, o sea, es decir, sí, entonces que la reflexión es que nosotros no somos importantes, ¿sí? La importancia que tenemos nos la hemos dado nosotros mismos y no hemos sido capaces de ver cómo vamos a hacer sostenible este lugar donde vivimos, ¿sí? Y pues hasta el momento no tiene sostenibilidad. Los niveles de desarrollo, mejor dicho, el desarrollo ha venido también siendo una contraposición a la vida de los seres humanos, ¿sí? Eso pues quiero que lo tengan en cuenta, como para salir con un pensamiento crítico frente a que listo, ustedes van a ingresar a una universidad y ojalá lo logren, pero que cuando entren a esa universidad y se vuelvan profesionales no pierdan el pensamiento crítico y pues aportar a salvar esto, ¿sí? Tener ideas y echarlas adelante para salvar la vida, ¿sí? Salvar la vida tanto de las otras especies como de la humanidad, ¿no?
Entonces eso es lo importante. Ahora, hablamos entonces de la Tierra, hablamos de las eras geológicas, ¿sí? Frente a eso, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Pueden hablar, pueden escribir, como quieran. ¿Hay alguna duda? ¿No? Bien, por acá dicen que no, que bueno. Eh, ahora, eh, bueno, entonces tenemos casi, bueno, 5.000 o 4.000 millones de años, 4.800 millones de años de evolución de la Tierra hasta donde la tenemos acá. Entonces empezamos a hacer un repaso, ¿sí? Vuelvo y digo, la cultura general es importante. Si ustedes no tienen cultura general y no memorizan cultura general, cuando se enfrenten a un examen de la categoría de ICFES o de la categoría de un examen como la Universidad Nacional, o más aún, si ustedes de pronto se quieren aproximar a ir a una universidad en el exterior, si no tienen en cuenta los elementos básicos de cultura general, van a tener muchas dificultades. Entonces es necesario, se dice que la memoria no es importante, yo pienso que hay que ser integral, tanto memoria como análisis, todo pues debe fortalecer toda la parte cognitiva. Sí, entonces frente a la Tierra, ¿se acuerdan de las capas de la Tierra? Sí, ¿qué diferencia hay entre las capas de la Tierra? Alguien si quiere puede hablar, ¿sí? Entonces, prende su micrófono y habla, y sí, como para tener en cuenta desde dónde se puede partir eh, para, para aclarar estas cosas, ¿no? No me acuerdo bien, pero creo que es la litosfera, la hidrosfera y pues, bueno, hay otra sub que es la biosfera y Ujú. bueno, llegando a la atmósfera, algo así. Es que eso se divide en varias, ¿no? O sea, son más, es como un conjunto y un subconjunto del conjunto. Bueno, Oscar, está bien lo que dices, o sea, lo que vos decís está bien, pero ya ahorita aclaramos. ¿Hay alguna otra aporte? Y acá pueden hablar sin, como no nos estamos viendo las caras, o por lo menos yo no los veo, entonces no hay lugar a la vergüenza, tranquilos. ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces aclarando lo de Oscar. Oscar habló de la litosfera y habló de las capas externas, hidrosfera y todo eso. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Eh, la composición de la Tierra, ¿sí? O sea, la estructura general de la Tierra tiene dos elementos que están divididos, ¿sí? O sea, hay una interna y el suelo que pisas para abajo, ¿sí? Esa estructura interna, pues obviamente es diferente a lo que vemos fuera. Cuando Oscar mencionó la litosfera, esa es la última, ¿sí? Entonces vamos a hacer un recuento, ¿sí? Y que de ese recuento, pues ustedes lo pueden posteriormente investigar, pues en los elementos que tiene, pues ahorita más que todo la red o los libros. Ojalá también se pudiera tener acceso a los libros. Hoy en día con la internet la gente dejó de darle importancia a los libros. Yo creo que hay que volverle a dar importancia a los libros, a tener libros, ¿sí? Entonces, la primera capa interna es el núcleo, ¿no? El núcleo que el núcleo pues aunque pues está dentro del marco de elementos desconocidos, dentro de las teorías de las capas internas se dice que es de fuego, ¿sí? Que pues entonces en ese caso lo que tendríamos adentro sería básicamente una composición de hidrógeno, ¿sí? Y que ese núcleo permanentemente está en fuego y es caliente. Esa es la capa interna. Entonces la primera capa es el núcleo. ¿Sí? Ya queda claro eso. La segunda capa interna
¿sí? La segunda capa interna está conocida como el manto interno, ¿sí? Entonces el manto interno, que es otra, que es una capa muy grande y que esa ya es una capa sólida, ¿sí? Ya empieza la capa sólida. Generalmente dicen que puede tener elementos, sobre todo férricos, del hierro, sí, elementos metálicos, no hablemos de elementos férricos, sino pues metálicos, ¿sí? Después de esa capa, de ese manto interno que es, creo que es la más grande, sigue el manto externo. El manto externo ya también no solamente está compuesto por los elementos metálicos, sino que también reúne los elementos de las rocas, ¿sí? De eso vamos a hablar también ahorita. Sí, todo lo que es de las rocas, como que la gente mira mucho una piedra en la calle y bueno, es una piedra, pero pues geológicamente no la analiza, ¿no? Entonces está el manto, ¿sí? Entre el manto y la litosfera, por allá que mencionaba Oscar, sí, hay una capa que es una capa viscosa, ¿sí? Esa capa viscosa se conoce como la astenosfera. ¿M? Y esa capa viscosa está hecha del material que expulsan los volcanes, ¿no? El magma. Sino que esa permanece siempre en esa forma viscosa. Y sobre la litosfera que habían mencionado, sobre la astenosfera la astenosfera está la litosfera que mencionó Oscar, ¿sí? Que había mencionado. Entonces es en la litosfera donde se dan los procesos pues que nosotros tenemos a mano, ¿sí? Es en la litosfera donde la humanidad ha llevado a cabo la realización de su vida. Y esas son las capas internas, ¿sí? Las capas externas ya son otra cosa, ¿no? Sí, que seguiría, o sea, con respecto a las capas externas, pues es donde está la atmósfera, ¿sí? Bueno, primero, o sea, con la litosfera hay algo, sí, que la litosfera tiene ¿cómo se llama? Tiene un espesor, ¿sí? Tiene un espesor, tiene un volumen, más o menos de eh, puede ser de unos 170 kilómetros de ancho, un poco más, ¿sí? Y inmediatamente cuando se dan las capas exteriores, ¿sí? Lo que son las capas exteriores, entonces empezamos a pensar en todo lo que es la atmósfera, ¿no? Entonces, en ese caso, también con unos componentes diferentes tenemos que donde nos movemos, porque es donde se realiza pues la mayor parte de las actividades humanas, se conoce como troposfera, relativo a lo que es el ser humano, ¿no? Algunos incluso la han llamado antroposfera, ¿sí? Más o menos esa tiene una medida de que unos 11 kilómetros hacia arriba, ¿sí? O sea, es decir, hacia arriba como que hay más espacio cuando miramos hacia el cielo y mucho más espacio, ¿sí? Está la estratosfera, que la estratosfera tiene una medida más o menos de unos 55 kilómetros, es bastante amplia también. Está la mesosfera, después, después está la termósfera y de últimas la exósfera, ¿sí? Por eso cuando hablamos de los viajes espaciales y de los cohetes cuando salen, pues, y que estamos tan atrasados en investigación espacial, es porque cuando un elemento trata de romper todas esas capas, a pesar de que no sean sólidas, sí es muy difícil porque están sometidas a presión, ¿no? Es decir, la fuerza de gravedad del material rocoso integra esas capas externas, ¿sí? Entonces el hecho de sacar un cohete, un cuerpo hecho por el hombre fuera de la Tierra es una cosa que se enmarca dentro de las proezas científicas que se han logrado.
Sí, entonces con respecto a lo que hay afuera no se conoce sino por ahí el 1%. Sí, lo que hay afuera de la Tierra no logramos conocer dentro del conocimiento humano como tal, sino como el 1% de lo que hay por allá. Y que es donde la sociedad humana está mirando para ver si le da continuidad a la vida, si la vida humana puede ser viable yéndose a otro planeta que muestre algunas condiciones aptas para llevar a cabo la vida humana, ¿sí? Es decir, que ya saben que en gran parte la sociedad científica es que esto no va a durar mucho tiempo, ¿sí? Hasta ahí está claro. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, ¿sí? Que hasta ahí quieran preguntar, perdón. La pueden escribir o igual como hizo Oscar hablando, no hay problema. Alejandra pregunta que cuáles son sus funciones ¿De qué? ¿Funciones de qué? de cada una de las capas, digamos, no sé, la litosfera almacena, no sé. Bueno, bien, me parece clave la pregunta, ¿sí? Me parece clave la pregunta. Entonces, pues la litosfera obviamente es la capa, es la última capa, esa es la que caminamos, ¿sí? Cuando hablé de la estenosfera, entonces la estenosfera tiene la función de dar lugar a la deriva continental, ¿sí? Cuando se habla de la deriva continental, se habla del movimiento de los continentes. Yo no sé por qué lo enmarcan como una teoría, eso lo puso un científico alemán por allá hace mucho tiempo, sí, que se llama la teoría de la deriva continental y que los continentes están en un eterno movimiento y pues es real, de otra manera no se darían los terremotos, los temblores y las erupciones volcánicas, ¿sí? Por ejemplo, una cosa que comprueba esa deriva continental es que es el hecho de que exista el cinturón de fuego del Pacífico, que es un cinturón volcánico y que es la parte donde se presentan la mayoría no solamente de erupciones volcánicas, sino de temblores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Sudamérica la, el lugar más receptivo a tener terremotos es todo el occidente de Sudamérica, donde pega la placa del Pacífico contra la placa suramericana, ¿sí? Se mueve, eso se mueve, y ese movimiento fue el que dio lugar a la cordillera de los Andes, ¿sí? Entonces ya tenemos claro que la litosfera genera, es donde se genera el movimiento, donde se generan esos procesos que así como dan vida la quitan, ¿sí? Así como dan vida la quitan, eso es digamos, son ciclos, son elementos cíclicos que se van dando al lugar, ¿sí? Ahora, pues las capas, cuando hablamos de las capas internas, pues ahí es donde están los recursos, los mineralógicos, ¿sí? Que le han servido a la humanidad para llevar a cabo este desarrollo que se lleva, es donde está el petróleo, ¿sí? Es donde están los metales, donde están los minerales que se necesitan. Sí, de hecho el desarrollo es tan paradójico que tenemos ahorita una comunicación, ¿sí? Que la tenemos gracias al sacrificio incluso de muchos humanos, porque para hacer los celulares se necesitan elementos de coltán. Y por ejemplo en el África donde se explota el coltán, hay un conflicto serio y hay muertos y están las multinacionales allá peleando a ver por quién se queda por el coltán. Y acá en Colombia va a pasar lo mismo, porque parece que toda la zona del Guaviare y la Orinoquía tienen bastante de ese recurso. Y resulta que ese recurso es necesario para tener celulares de alta gama y todo eso. Y pues como nos hemos vuelto dependientes de esto, como que a veces se nos va el sentido crítico de la consecuencia de ser humanos consecuentes con eso, ¿sí? Entonces habría que buscar era una forma de explotación inteligente de los recursos, ¿sí? Ahora, si nos referimos a las capas externas, pues las capas externas también sirven para, pues no solamente para protegernos de los rayos del sol, ¿sí?
porque pues de los rayos del sol no solamente nos protegen esas capas externas, sino que hay una interacción con el campo magnético de la Tierra, ¿sí? El campo magnético desvía muchos rayos del sol, el campo magnético es el que permite que hayan auroras boreales y australes, ¿sí? Es decir, tanto norte y sur, esas cortinas de luz que se ven, es gracias a la fuerza que ejerce el campo magnético para hacerle resistencia a la luz solar, ¿sí? Eh, esas capas externas, pues es donde está el ozono, ¿sí? Que nos protege esa atmósfera que es la que tiene el contenido de oxígeno, ¿sí? Que es la que tiene el contenido de oxígeno y que pues nos da la posibilidad de respirar. Recuerden que la charla pasada les dije que ese oxígeno se había generado por bacterias que entraron a las capas más externas de la Tierra y que generaron unos elementos que se llaman los estrogmatolitos, ¿no? De pronto investiguen qué era eso. Todavía existen los estrogmatolitos en algunos lugares. Ellos fueron los que generaron una capacidad amplia de regalarle oxígeno a las capas externas de la Tierra y generar la atmósfera, ¿sí? Ahora, en esa capa externa también está la ionosfera, ¿no? Que se me olvidó hablar de eso. Entonces, la ionosfera es la capa externa que ayuda a que se permitan estas telecomunicaciones que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, cada país hace también uso de todo lo que se llama el espectro electromagnético que está en esas capas externas. Y esas capas pues son de uso del uso que permite que se lleven a cabo las telecomunicaciones, ¿sí? Porque pues es una comunicación entre iones atmosféricos que permite que las ondas lleguen a los aparatos electrónicos que tenemos, incluso pues el internet y la internet inalámbrico y todo eso, ¿sí? De hecho, por ahí en eso de las teorías de cómo se llama, eh, de, de- del caos, ¿sí? De las conspiraciones que las tecnologías de 5G están llevando a cabo también propagaciones de enfermedades como el coronavirus. Bueno, eso no es cierto porque aparentemente si se generó en un laboratorio esa enfermedad o de verdad pues de la transmisión de un animal hace parte de un origen netamente biológico. Entonces no es que que esas tecnologías como la 5G hayan propagado eso, ¿no? Pero sí parece que tiene una funcionalidad en contra de la humanidad cuando se habla del cáncer, ¿sí? Algunos cánceres de piel, bueno, que esas enfermedades que son bastante complejas. Ahora, pues esas son las funcionalidades de esas capas, ¿sí? Esas capas tienen una composición química, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿ustedes cuáles creen que sea el elemento químico más abundante de la Tierra? ¿Cuál creen ustedes que sean? ¿Cuál es el que han de pronto mencionado para que sea más abundante para dar la capacidad de vida que tenemos? Por acá dicen que el carbón, o sea, sería el carbono. Sí, sí, los elementos de carbono. La química más abundante son los elementos de composición del carbono en la medida en que analizamos todo lo que es seres vivos, pero no es el elemento más abundante. Ujú. Bueno, por acá hablan del nitrógeno, del oxígeno. Sí, resulta que como son capas internas como capas externas, ¿cierto? Entonces la composición química de la corteza terrestre eh, tiene su mayor contenido en oxígeno. El oxígeno es del 45, del 43% más o menos, del 43% al 48% de la composición química que tiene la corteza, o sea, lo que es el aparato sólido o la estructura sólida de la Tierra, ¿sí? Hay otros elementos que son como los silicios o los silicatos, que son compuestos entre elementos de calcio y sílice, ¿sí?
que también aportan una gran cantidad de contenido. Entonces, la mayor parte del, de la composición interna es oxígeno y silicio. Sí, eso es lo que más hay en todo lo que es la estructura sólida. ¿Sí? Y si hablamos de todo lo que es de todo lo que es la composición externa, por acá alguien había hablado del nitrógeno, Luna había escrito el nitrógeno. Efectivamente, el nitrógeno es el elemento más abundante que está en la capa externa de la Tierra y sigue el oxígeno, ¿sí? El oxígeno apenas corresponde como quizás un 24% de lo que tenemos en la capa externa, ¿sí? Y el nitrógeno da casi pues un 75%, ¿sí? Bueno, son más o menos los porcentajes aproximados. Esa parte queda clara, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? Sí, si quieren pueden preguntar por el micrófono también, no importa, ¿sí? Con eso pues se da alusión a lo que puedan considerar incluso como debate. Sí, bueno, bueno, veo que no. Entonces ya que quede como claro también eso de la composición de la Tierra, ¿sí? Entonces ya sabemos que la corteza interna, la mayoría de los elementos de la corteza, de la parte sólida de la Tierra, está compuesto por oxígeno, un 45%, silicio y metales de diferente clase y bueno, y otros elementos de otras clases son el resto, ¿no? El silicio más o menos de un 25 al 30% y hay aluminios, hierros, calcio, potasio, sodio, magnesio. El magnesio también es otra elemento básico que tiene la parte sólida de la Tierra, ¿sí? Y la capa externa, entonces ya hablamos de lo que es el nitrógeno y el oxígeno, ¿listo? Pues aunque también pues en pequeños porcentajes aparece el dióxido de carbono, ¿sí? Los gases como el metano, como los elementos, los clorofluorocarbonos, que son los que dañan la capa de ozono, ¿sí? Cuando suben allá a las capas exteriores, los clorofluorocarbonos son los que generan el efecto invernadero, ¿no? Porque son los que destruyen ozono y generan pues el recubrimiento de la capa negra que tiene la Tierra que no deja salir ni los rayos del sol, ¿sí? Ni el calor. Entonces eso es lo que genera el efecto invernadero. No sé si sabían ustedes, sobre todo los elementos contaminantes como el clorofluorocarbono, ¿sí? Entonces esos son los elementos que están afuera. ¿Ya queda claro esa parte? Me pregunto. Bueno, Oscar acá dice que sí. Bueno, entonces continuamos. Hasta ahí queda claro como esa cuestión de la composición interna. Hola, disculpa. ¿Sí? Es que me quedó como una pequeña duda pues del último que acabas de decir. Como que ¿dónde podemos ver ese químico del cloroforo? Los clorofluorocarbonos. ¿Sí? Por favor. Sí. Bueno, los clorofluorocarbonos son los elementos químicos que se forman a partir de las actividades humanas, ¿sí? Entonces, esos elementos se convierten en ese clorofluorocarbono cuando llegan allá a las capas, ¿sí? Entonces, como su nombre lo dice, son elementos de flúor, de flúor y carbono, ¿sí? Carbonatados, sus siglas son CFC, ¿sí?
CFC. Esos elementos son los que generan sobre todo, bueno, la expulsión de los gases de los carros, porque es que resulta que, que los carros no solamente botan partículas de carbono, ¿sí? Sino que también al medio ambiente le aportan azufres y le aportan otra serie de contaminantes fuertes dependiendo de la calidad que tenga el petróleo que se consume. Por ejemplo, en Colombia el petróleo es muy malo, ¿sí? Es decir, las empresas que refinan eso dan una gasolina de pésima calidad, la CPM también. Entonces, por eso de pronto ustedes cuando salen a la calle tienen esa experiencia que cuando un carro así parece una chimenea, bota un olor, mejor dicho, que es insoportable, ¿sí? Y bueno, y la sensación no solamente de olor, sino de calor que siente uno cuando pues un carro le bota todas esas partículas. Esos elementos se convierten en esos clorofluorocarbonos, ¿sí? Y vuelvo y explico, son los que dañan la capa de ozono, son los que le generan esos huecos y los que dan lugar al efecto invernadero, ¿sí? ¿Listo? Entonces, digamos que dónde pueden ver ese químico, eso es ese químico, ese componente químico se vuelve eso cuando llega ya a las capas externas, ¿sí? Entonces creo que esto también, pues dada la pregunta que han llevado a cabo, sirve para tenerlo en cuenta como un ámbito de la cultura general, ¿no? ¿Sí? Desde hace años han tratado de mitigar la emisión de estos gases. Sí, es cierto. Es cierto que ahora hacemos como teniendo en cuenta lo que dice Duan. Sí, desde hace rato se están tratando de llevar formas para que pues haya una posibilidad de preservar la vida. Sí. Entonces, en ese caso, la preservación de la vida sí toca llevarla a cabo con eso, pero eso nos está diciendo que tenemos que cambiar el modelo energético. Si no se cambia este modelo energético para transportarnos, para llevar a cabo pues las formas de vida que nosotros tenemos, esto no va a durar mucho. Sí, porque pues ya hay un calentamiento global fuerte, ya se está experimentando que los glaciares tanto el polo norte como el polo sur están en detrimento. En Colombia los nevados ya no tienen cobertura de hielo. Sí, es una cosa bastante grave. Sí, sí, las neveras y los aerosoles tienen eso y eso sigue generando contaminación. Televisores, o sea, todo lo que los elementos que nosotros utilizamos y que requieren de ciertos elementos energéticos generan tipos de contaminación. Obvio se puede mitigar, sí, pero yo como les expliqué la clase pasada o la charla pasada, la Tierra estuvo contaminada mucho peor antes, sí, y aún así pues, se generó vida, o sea, que esto no es porque decir que el humano no valga nada ni eso, pero pues el, es decir, los elementos geológicos e incluso las otras formas de vida no les interesa el ser humano, ¿sí? Ahora, bueno, entonces para darle continuidad ya queda claro como esas cuestiones de la Tierra, de la formación, de lo que tenemos acá donde nosotros llevamos a cabo el proceso de la vida. ¿Hay alguna pregunta, algún cuestionamiento que quieran hacer? Bueno, nadie. Ah, bien, está claro. Bueno, en ese caso, pues le damos continuidad eh, a que las cosas que tiene esa tierra, ¿sí? Y que dieron lugar al desarrollo de la vida, pues entraron en interacción, ¿sí? Si bien el ser humano va a aparecer
mucho después de que empieza a formarse la vida, también hace parte de esa evolución geológica de la Tierra. Sí, el ser humano parece como un transformador y un transformador pues fuerte de todos esos aspectos naturales que tiene la Tierra, ¿no? Más o menos cuando aparece el humano, el ser humano, el ser humano, pues obviamente sabemos no aparece así como somos hoy, ¿no? Sino que somos producto de una evolución, ¿sí? Entonces esa evolución empieza a darse hace más o menos unos 3 millones de años, cuando aparecen los primeros homínidos, ¿no? Si alguien puede aportar algo en eso, ¿qué conocen de la evolución del hombre? ¿Qué conocen ustedes? ¿Qué se acuerdan ustedes de la evolución del hombre? ¿Hay alguna pregunta, o de pronto no recordemos nada? Acá hay los homínidos africanos, sí, pues sí, viene de eso, sí, que son de hace bastante tiempo, mejor dicho, hace como unos 4 millones de años, que es que sería como el ancestro común, ¿sí? Ese ancestro común que hace alusión ¿cómo se llama? ¿Cómo lo llamaría Darwin? Acá que lo muere. Sí, esos son partes de ellos, ¿no? Como lo diría Darwin, el eslabón perdido, ¿sí? Porque pues él es el que propone, eh, él es el que propone el concepto de la evolución como tal desde los homínidos, ¿sí? Acá hablando Alejandra dice que Homo erectus sapiens, sí, ellos son parte, entonces vamos a dar como un orden aproximado, ¿sí? Ese orden, ese orden aproximado de esa evolución humana, cuando se habla del que pudo haber sido el primero, se alude al Australopithecus, que aparte hace más o menos unos 4 millones de años. Sí, ese Australopithecus todavía no es erguido, no es erguido, pero es de los que se arriesga, o sea, de los homínidos que se arriesga a bajar de los árboles. Entonces, cuando baja de los árboles a buscar alimentos, llevar a cabo un proceso de adaptación a un nuevo medio que es ya la tierra, no estar en los árboles, empieza a cambiar su forma, ¿sí? Lleva a cabo como un cambio de vida, empieza a utilizar herramientas. Entonces, al mismo tiempo, cuando aparece ese Australopithecus, mm, también a finales de su desintegración por cuenta de las evoluciones, ¿sí? Digamos que empieza también un periodo prehistórico de la humanidad, que es el periodo que corresponde al Paleolítico, ¿sí? Paleolítico, ¿por qué? Porque empezaron a utilizar rocas como elementos que los ayudaban a defenderse de otros animales, y la roca aparece como una herramienta, ¿sí? Es decir, que son los primeros que utilizan, o sea, los primeros seres que van a utilizar otras cosas como herramientas para llevar a cabo una mejor posibilidad de su vida. Sí, obviamente empiezan a utilizar esas rocas de pronto para tirárselas a otros animales, defenderse, sí, pero es una herramienta, sí. Posteriormente a ese va a aparecer el Homo habilis, que el Homo habilis aparece más o menos hace unos 2,5 millones de años. Sí, entonces para que se den cuenta estamos hablando de
largos periodos de duración para que lleve a cabo una evolución. El Homo habilis ya maneja mejor esas herramientas, ¿sí? El Homo habilis, por eso, pues un hombre que tiene habilidades. Ya no va a utilizar la roca solamente para defenderse, sino que le hace algunos quiebres a la roca para cortar elementos de vegetación y a final de esa evolución más o menos hace 1,5 millones de años, ¿sí? Ese Homo habilis empezó a consumir carne. ¿Sí? Ese Homo habilis empezó a consumir carne y cuando el Homo habilis empezó a consumir carne fue lo que lo llevó a evolucionar directamente a lo que somos ahora, ¿sí? De pronto ustedes no sabían, pero la carne fue la que generó la capacidad de absorber proteínas para que esas proteínas se fueran al cerebro, agrandaran el cuerpo y le dieran otra capacidad a la morfología humana, ¿sí? Por ejemplo, el Homo habilis, pues del Homo habilis para abajo todos eran como gordos, ¿sí? Porque comían hierbas, entonces eran estómagos gordos, espaldas pequeñas, ¿sí? Y era básicamente porque sus dietas estaban dadas en el consumo de ramas. Esas ramas se demoran más en digerir, ¿sí? De vegetación se demoraba más en digerir y se almacenaban en estómagos grandes. En cambio, pues la carne va a llevar a cabo otros propósitos. La carne generó proteína y una capacidad de absorción amplia dentro de la biología humana para que generara la altura, el tamaño de cerebro que tenemos ahora. Entonces, después de ese Homo habilis aparece el que se llama Homo erectus, ¿sí? Ese Homo erectus eh, tiene algo que va a llevar a cabo para ya prácticamente generar el propósito de la evolución a seres totalmente pensantes, ¿sí? Y lógicos y con criterio, que es el ser humano, porque descubre, es decir, el fuego ya estaba, pero él descubre cómo hacerlo. Sí, el Homo habilis parece que es el Homo erectus el que descubre cómo generar fuego y ese fuego le cambia la vida totalmente. Sí, el fuego es el que le permite cocinar la carne y cuando cocina la carne, y ese consumo de esa carne ya cocinada es el que le da la posibilidad, ¿sí? La posibilidad de absorber mejor las proteínas, ¿sí? Es decir, no es lo mismo comer carne cruda que carne cocinada. Cocinas la carne y entonces pues las proteínas se absorben bien y se lleva a cabo una mejor alimentación del cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando eso se generó, ya esa línea directa hacia lo que es la humanidad ahora, con su morfología, ya no tuvo, es decir, ya no tuvo forma de irse para atrás. Simplemente fue la que permitió llegar al pináculo de la evolución humana, que es la que somos así. Entonces, ese Homo erectus, hace más o menos 400, ¿no? va, va a evolucionar al hombre neandertal, ¿sí? Ese hombre neandertal, como su nombre lo indica, fue una criatura que encontraron en Alemania, ¿sí? En un pueblo neandertal en Alemania. Ya era un ser pensante, ya era un ser con cultura, ¿sí? Es decir, ya empieza a generar cultura humana, empieza a cubrirse pues de las dificultades del medio en el ámbito del frío, ¿sí? Porque pues ellos son los que van a vivir la era glaciar también, o el periodo de glaciaciones, hace más o menos unos 40.000 años, ¿sí? Y el Neandertal se da hace más o menos unos 150.000, 170.000 años, ¿sí? Sino que pues van a aparecer otros seres más evolucionados, que es el Homo sapiens, ¿sí? Y el Homo sapiens es el que ya pues lleva a cabo el final o hasta aquí el final de la evolución humana.
y ese Homo sapiens aparece como tal, ese hombre que está ya como tal hoy, aparece más o menos hace unos 200.000 años, ¿sí? Y esa es ya la edad más o menos que tienen los primeros humanos que empiezan a poblar la Tierra. Entonces, si estamos hablando de 100.000 años para acá, pues esos 100.000 años no significan nada en la edad de la Tierra. Entonces, para que se den cuenta toda la transformación que ha dado la sociedad humana, ¿sí? Se convierte pues en el Homo sapiens sapiens, ya el hombre que genera cultura, el hombre de Cromañón, que se dice el hombre de Cromañón porque lo encontraron en un poblado de Francia que tiene su nombre. Ya de ahí es el que va a partir a realizar la sociedad humana tal y como la conocemos hoy. ¿Sí? Es el que ya no solamente va a formar culturas, formas de socialización, sino que va a cumplir dos etapas importantes en la historia humana, ¿sí? Que son dos etapas que van a dar lugar a las civilizaciones y a la vida como la tenemos hoy, ¿sí? Entonces, hasta ahí está como claro. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? ¿Algún planteamiento que no conoce? Acá Alejandra hace unos minutos señaló que era la edad de piedra. Sí, efectivamente, cuando hablamos de la edad de piedra, hablamos del uso de la roca como materia prima, como herramienta, y esos son los periodos paleolíticos y los periodos líticos, son periodos líticos, perdón, que es el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Sí, ya hablaremos después, ya porque pues hasta acá ya prácticamente tenemos claro la formación tierra de vida y de la sociedad, es decir, y de la raza humana, ya porque pues la raza humana es la que empieza a construir esa relación de relación ser humano naturaleza, que es la que genera todo lo que nosotros tenemos acá, ¿sí? Entonces, ya ha evolucionado, ya ese Homo sapiens sapiens es el que empieza a darle o a dar todo lo que tenemos, es el que ya va a manejar la evolución de las ciencias, la evolución de la tecnología para su servicio, la transformación más clara de los lugares para llevar a cabo la subsistencia. ¿Hasta ahí queda claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna otra cosa de pronto que quieran aportar, que quieran decir? Bueno, entonces está, está pues esa cuestión de la evolución, pues es algo dificultoso en la medida de la charla que tuvimos hace 8 días a la de esto. Estamos eh, eh, 14.000 años en 2 horas de charla, ¿sí? Entonces imagínense todo el conocimiento que hay. Les recomiendo, pues, mucho tiempo hubo un científico que era una persona muy importante, muy inteligente, era un científico norteamericano y era físico. Ese científico hizo un programa, es el programa que se llama Cosmos. Sí, entonces para que de pronto busquen esos capítulos y pueden ver Cosmos, ese señor se llamaba Carl Sagan. Lo escribo ahí para que de pronto lo busquen, ¿sí? Y para qué, pues para qué ver, porque realmente eso es una muy buena fuente de cultura general
porque los documentales que manejaron cuando hicieron ese programa Cosmos, que a pesar de que es de los 70, 80 del siglo XX, es un programa que da como unas ideas muy amplias frente a lo que ha sido el desarrollo de la Tierra. Él fue un científico muy importante, no solamente por haber llevado el programa, sino porque generó con su esposa una teoría que se llama, y no sé, si de pronto para que la puedan mirar y puedan saber qué es, Oye, qué les de, pena. Ah, ya, ya. sí, Es que se había trabado en la teoría cuando habías dicho. sí, la Pero escribí, ya. la teoría Gaia. Entonces la teoría Gaia es como, no es solamente una, digamos, llevar a cabo un proceso científico explicativo de lo que ha sido la vida, sino que es una teoría que le está diciendo a la humanidad, mire, todo tiene vida, usted no es importante para esas clases de vida que hay, pero como generó lógica, como generó razón, intenté llevar a cabo un proceso donde pueda hacer que como especie humana se preserve, ¿sí? Se preserve, como respetando todo lo que sea vida. Es decir, como seres humanos racionales tenemos que llevar a cabo lo que es el respeto a la vida, ¿sí? Pero pues ustedes se dan cuenta que no lo hemos logrado, somos una sociedad humana que se mata a sí misma, ¿sí? Pues por ejemplo, si vieron lo de estos días que los muchachos que han matado acá en Colombia, o sea, metieron a Uribe a la cárcel y como que es la forma de protestar de esta gente es esa, ¿sí? Entonces, y bueno, y que Uribe no está en la cárcel, el tipo está preso imagínense, está preso en una finca que es del tamaño de Bogotá, ¿sí? Entonces no sé cómo vaya a llamarse eso. Sí, el principio cosmológico, bueno, realmente la serie de Carl Sagan se llama Cosmos. Yo no sé si esos capítulos estén por YouTube, yo creo que sí, ya por YouTube eso está todo. Sí, pero sería importante que la vieran pues ahorita pues aprovechando estas cuestiones de pandemia. Es una serie que nutre mucho la cultura general, el conocimiento y da lugar a que uno tenga muchas reflexiones. Sí, que la recomiendo. De pronto ustedes van a ver que es un formato viejo, sí, un formato antiguo. Ahorita la National Geographic hizo una que se llama también Cosmos, que también la presentó un científico, pero vi los capítulos, por ejemplo, personalmente, y creo que no es lo mismo, creo que no iguala lo que se hizo, sí. Sí, entonces allí aparece, bueno, el escrito acá es el principio cosmológico. Eliana escribe que hay 13 capítulos, señor. Sí, entonces sí, sí, si lo pueden compartir, compártanselo. Pero pues esa es muy bonita realmente y da lugar a como a muchas preguntas que se puede hacer uno, ¿sí? Y acá, bueno, ya llegamos a la evolución del hombre, la evolución del ser humano, porque pues en tanto evoluciona especie humana en el ámbito femenino y masculino, para llevar a cabo todas las relaciones sociales que conocemos hoy en día, ¿listo? Entonces, yo creo que dejamos por acá. Para la otra charla, entonces empezamos a hablar de sí, cómo se forma la cultura, cómo se lleva a cabo esos elementos de formación social humana dentro de los periodos prehistóricos hasta formar lo que van a ser las primeras civilizaciones. ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? E incluso si tienen alguna queja, también la pueden hacer, no importa. Vuelvo y pregunto, ¿hay alguna inquietud ya para terminar? Mm,
Bien. Eh, de pronto para generarle como un conocimiento más amplio, la esposa de Carl Sagan se llamaba Lynn Margulis y Lynn Margulis fue la que hizo la teoría Gaia. Es muy bonita también, es recomendable, es bastante romántico, idealista, pero pues es bonito, es un gran aporte para el conocimiento y pues para un mundo ahorita que está tan mal, ¿sí? Bueno, las personas que, gracias a ustedes, pues por participar, gracias a